¿qué tal? Bueno, entonces el tema que sigue es integración por fracciones parciales, ¿de acuerdo? Ya les había comentado cuáles son los prerequisitos, cuáles son los conocimientos necesarios para desarrollar esta parte, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a contextualizar la técnica de integración por fracciones parciales. Fundamentalmente se trata de la descomposición precisamente de funciones racionales, es decir, divisiones de polinomios en sumas de fracciones racionales, ajá, en suma de más polinomios, división de polinomios, perdón. ¿Vale? Entonces, la técnica, vamos a poner así, la técnica proviene del principio de descomposición por fracciones parciales. Ajá. Es decir, considere, voy a escribir aquí P, bueno, F, vamos a considerar F de X igual a P dividida por Q, donde P y Q son polinomios. Entonces, ambos son polinomios. Vamos a poner aquí polinomios. Ajá, entonces, la descomposición es ejercida siempre y cuando el grado de P de X, o sea, del polinomio que está en la parte de arriba del numerador, sea, sea menor, estrictamente menor. No considero otra opción, o sea, no se considera otra opción, que sea estrictamente menor que el grado de Q, es decir, el grado del polinomio en el denominador, ¿vale? Si no sucede así, o sea, en caso contrario, es decir, cuando el grado de P sea mayor o igual, voy a escribirlo de todas formas, cuando el grado de P sea mayor o igual que Q, que el grado de Q, entonces, primero, por supuesto, hay que realizar la división de los polinomios, ¿vale? La división algebraica de los polinomios, seguramente en álgebra 1 estudiaron eso, debieron de haberlo estudiado, la división de los polinomios. Pero si no lo estudiaron o algo así, seguramente lo vieron alguna vez en la prepa o incluso en la secundaria. De todas formas, lo vamos a repasar rápidamente, ¿vale? Por si hay eh, algunos desfases. Ajá. Bueno, entonces, primero realizamos la división de los polinomios en caso del que el grado del numerador, o sea, la parte que está arriba o P, sea mayor o igual, es decir, puede que sean los grados iguales. Ajá. Realizamos la división de los polinomios. Ujú. Entonces, el procedimiento contempla la descomposición, ¿no? Vamos a poner así, el procedimiento contempla la descomposición siempre que el denominador, en este caso Q, ajá, sea irreducible. Ajá. Eh, Esto quiere decir, vamos a ponerlo así, es decir que, bueno, si no habían utilizado esta abreviación, se utiliza en matemáticas para es decir, o como abreviación de es decir. Bueno, ser reducible es decir que después de factorizar, llegamos a la mínima expresión posible. Ajá, a la mínima expresión. Entonces ya directamente vamos a ver cuáles son los ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a poner aquí. Ejemplo. Vamos a considerar el polinomio 2 dividida entre x al cuadrado menos 1.
Ajá, es decir, es una función racional. Recuerden que un número o una función constante se considera un polinomio de grado cero. Ajá, lo podemos ver como un polinomio de grado cero. Entonces el 2 es polinomio de grado cero, es menor que el polinomio del denominador que es de grado 2. Entonces fíjense cómo voy a realizar la descomposición, ¿eh? Si no tienen la técnica o no la conocen, pongan mucha atención en esta parte. Este, Primero que nada hay que verificar si el polinomio es reducible, es decir, que se puede factorizar. En este caso tenemos una diferencia de cuadrados, que es un producto notable, entonces lo podemos factorizar. La factorización quedaría como x más 1 multiplicada por x menos 1. Ahora, ambos polinomios, los polinomios que quedan en la factorización son irreducibles, se dice que son irreducibles, ¿vale? O sea, ya no podemos factorizar más el polinomio sin que dejen de ser polinomios, es decir, podría algunos de ustedes decirme, bueno, podemos factorizar la x. Sí se puede, pero ya no queda un polinomio dentro de la expresión, ¿sale? Entonces siempre deben de quedar polinomios después de las factorizaciones. Así es que estos términos son irreducibles y ambos son de primer grado. No se repiten. Entonces, el que se repitan sucedería si alguno de ellos tiene potencia cuadrada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, esto que estoy dibujando aquí, de color amarillo, quiere decir que el factor x menos 1, que es un polinomio de grado 1, se repite dos veces o aparece dos veces dentro de la expresión. Cuando no se repiten, entonces nosotros vamos a suponer que la expansión por fracciones parciales se puede realizar con base en cada uno de los factores del denominador. Vuelvo a repetir, la descomposición de las fracciones se realiza con base en el número de factores que hay en el denominador. En este caso tenemos dos factores, entonces van a haber dos expresiones en la suma o dos expresiones en la descomposición. La primera expresión, ¿vale? Tendría un coeficiente constante en el numerador dividido entre el primer factor del denominador, más, aquí ponemos una suma de otro coeficiente dividido entre el segundo factor del denominador. Entonces, en este sentido, tenemos ya una descomposición en suma de fracciones parciales de la función racional original. Ahora, siempre para todos los polinomios de grado 1 se les asocia una constante. Ajá, o sea, al polinomio de grado 1 siempre se le asocia una constante. Entonces, como x más 1 es un polinomio de grado 1, va asociado con una constante en el numerador. Lo mismo para x menos 1, que es un polinomio de grado 1, tiene una constante asociada en el numerador. Entonces, de aquí realizamos el procedimiento correspondiente, ¿vale? Lo que vamos a hacer, ajá, a partir de esta expresión, y la voy a enfatizar, a partir de la última expresión obtenida, o sea, del denominador factorizado y la descomposición supuesta, lo que vamos a hacer es despejar el numerador del lado derecho, ¿no? O sea, si quieren, voy a colocarlo aquí como a la letra, ¿no? O sea, despejamos el numerador del lado, perdón, había dicho lado derecho, creo que es el lado izquierdo, ¿no? O sea, despejamos al 2. Para despejar al 2, pues tenemos que pasar multiplicando toda esta expresión de aquí, ¿no? Si ustedes son observadores, bueno, se van a dar cuenta, yo lo voy a escribir directamente, pero basta con un procedimiento algebraico directo, verificar que lo que obtenemos es el 2 igual a multiplicada por x menos 1, más b multiplicada por x más 1, ¿vale? Y entonces el objetivo consiste en determinar los valores de a y b, ¿sí? Al momento en que llegamos a esa expresión, tenemos un objetivo, vamos a colocarlo de esta manera. Ajá. Determinar los valores de A mayúscula y B mayúscula, ¿sale? O sea, queremos determinar esos valores. ¿Y cómo le vamos a hacer para determinar los valores? Bueno, hay al menos dos técnicas conocidas para hacer la descomposición, bueno, para hacer la determinación, más bien dicho. Una de ellas es la de coeficientes indeterminados, ajá, por coeficientes indeterminados, y la otra es por tanteo prácticamente, ¿no? Ahorita
lo voy a discutir. Ajá, entonces, voy a colocarlo a la letra. Una de las técnicas es denominada, denominada coeficientes indeterminados. Ajá, que consiste en desarrollar el lado izquierdo, ajá, y comparar los coeficientes de los polinomios resultantes. Los coeficientes de los polinomios resultantes. O sea, ahí va, ¿no? Voy a descomponer, más bien voy a desarrollar el lado izquierdo de la ecuación, que es toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces el 2 queda igual a A multiplicada por X menos A más B multiplicada por X, ¿no? Más B multiplicada por X más B. Ajá. Entonces se supone que obtenemos un polinomio, por eso nos está diciendo comparar los coeficientes de los polinomios resultantes. Entonces agrupamos términos semejantes y factorizamos. Ajá. Es decir, de aquí obtenemos que 2 es igual a más B por X, ¿sí? Primero factorizando y luego más B menos A. Entonces, lo pongo en ese orden porque el A tiene signo negativo. Entonces aquí para que aparezca el símbolo de más lo pongo así como más B menos A. Que lo podríamos colocar así, menos A más B. Ajá. Pero ahorita van a ver por qué es conveniente que lo coloque de esa forma, ¿vale? Ahorita lo voy a volver a escribir como lo había escrito, ¿ok? Entonces aquí tenemos más B menos A. Vuelvo a insistir en esta parte, dice compare los coeficientes de los polinomios resultantes, hay que comparar los coeficientes de los polinomios resultantes. ¿Cuáles polinomios? Pues los de la igualdad. O sea, se supone que ambos lados de la igualdad son polinomios. El lado derecho de la igualdad absolutamente es un polinomio. ¿De qué grado? Pues de grado 1. ¿Estamos de acuerdo? A más B es un número, es una constante. Y B menos A también es otro número u otro coeficiente, otra constante. Entonces, esta expresión es un polinomio de grado 1. Ahora, si no se alcanza a ver bien, piensen en esto como un número, que vamos a decir 5, 5x más otro número, vamos a decir 3. Ajá. Solo por decir algo. Entonces, 5x más 3 ya se ve claramente que es un polinomio de grado 1. Ahora, si estamos haciendo una igualdad, quiere decir que lo que está del lado izquierdo tiene que ser completamente equivalente a lo que está del lado derecho. Es decir, ambos lados de la ecuación deben de ser polinomios, tienen que tener la misma estructura. Y podría decirme alguno de ustedes, pero del lado izquierdo no aparece la x. ¿Qué tal si le pusiéramos 0 al coeficiente x del lado derecho? La expresión es equivalente, ¿estamos de acuerdo? O sea, 0 multiplicada por x, pues da 0. Entonces 0 más 2 es 2, lo que estaba originalmente. Entonces lo podemos considerar un polinomio de grado 1, donde el coeficiente de la x o el coeficiente de la variable correspondiente es 0. Y entonces por eso solamente sale la constante. En ese momento procedemos con la comparación coeficiente a coeficiente. Es decir, ¿cuál es el coeficiente del término lineal en el lado izquierdo de la ecuación? Pues es el 0, ¿no? Y lo voy a enfatizar de esta manera, ¿no? El coeficiente de la x, o sea, lo que está multiplicando a la x, si lo quieren ver así a nivel informal, del lado izquierdo de la ecuación, es un 0. Y lo vamos a comparar con el coeficiente de la x que se encuentra del lado derecho de la ecuación, porque solamente de esa forma se va a obtener la igualdad entre los polinomios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la conexión entre estos dos quiere decir que el coeficiente 0 debe de ser igual a más b. Entonces tenemos que a más b, ¿no? O sea, lo que tendríamos ahí es que a más b es igual con 0. Ahora, ¿qué es lo que queda? Pues lo que quedan son los términos constantes o los coeficientes independientes, independientes de la x. Entonces tenemos el 2, que es coeficiente independiente, y b menos a, que es el último coeficiente independiente, ¿no? Al realizar exactamente la misma analogía o el mismo proceso, o sea, comparamos los coeficientes, decimos, ambos tienen que ser iguales para que se cumpla la igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos de ahí? Pues lo que obtenemos es que b menos A tiene que ser igual con 2, ¿sale? O sea, la diferencia entre B y A tiene que ser igual con 2, ¿de acuerdo?
¿Esto qué representa? Esto último que obtuvimos, ¿qué representa? Representa un sistema de ecuaciones, ¿vale? O sea, es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Ajá, entonces es un sistema cuadrado. Ajá. Y aquí pueden aplicar las técnicas de solución de sistemas que ya aprendieron en álgebra. Seguramente en álgebra lo están viendo, ¿vale? O ya lo vieron. Bueno, pueden utilizar Gauss-Jordan, pueden utilizar la técnica del determinante, la matriz inversa, etcétera, etcétera. O sea, el que ustedes gusten para resolver el sistema, ¿no? Entonces, resolviendo el sistema, ¿no? Vamos a poner aquí, lo voy a poner así como una línea de continuidad. Ajá. Resolviendo el sistema, voy a ponerlo así a la letra. Resolviendo el sistema. Permítanme aumentar un poquito el tamaño de este recuadro para que no se vea así, ¿no? Resolviendo el sistema. Ajá. Lo que obtenemos es que A es igual a -1 y B es igual con 1, ¿no? Esto se queda para ustedes para que lo comprueben, ¿no? O sea, en principio ustedes deberían de ser capaces de poder resolverlo, ¿vale? Entonces voy a asumir que son capaces y que lo pueden hacer. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues ya finalmente, voy a ponerlo aquí también a la letra, finalmente, lo que podemos concluir es que el polinomio, perdón, la función racional original, que es 2 dividida entre x al cuadrado menos 1, la pudimos separar como suma de dos fracciones racionales, ajá, que es a dividida entre x más 1 y b dividida entre x menos 1, donde ya conocemos los valores de a y b. Entonces sustituimos los valores de a y b en la expresión y con eso obtenemos la identidad. Es decir, lo que podemos concluir es que 2 dividida entre x al cuadrado menos 1 es igual a menos 1 dividida entre x más 1 dividida entre x menos 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos visto con esto? Que podemos descomponer en suma de fracciones al polinomio original, perdón, a la función racional original. Ajá. Entonces, para comprobarlo, lo que hay que hacer es realizar la suma de los polinomios. Ajá, lo voy a escribir de este lado, claro, lo voy a comentar. Para hacer la comprobación, o para comprobarlo, es decir, para comprobarlo, es necesario realizar la suma de, de las fracciones. Voy a ponerlo así, de las fracciones. Entonces, si ustedes hacen la suma de las fracciones, se van a dar cuenta que obtenemos exactamente la misma identidad, ¿no? O sea, obtenemos exactamente lo mismo. Eso también se los dejo a ustedes como ejercicio que lo comprueben. Ahora, la idea de todo esto, o el por qué realizamos todo esto, es porque calcular la integral de 2 dividida entre x al cuadrado menos 1 va a ser directa una vez que realicemos esta descomposición, ¿vale? Voy a terminar de exponer esta parte y ahorita si no alcanzaron a copiar algo, les dejo que lo copien. Ajá. Así, voy a ponerlo de esta manera, así la integral de 2 dividida entre x al cuadrado menos 1 con respecto a x, que por cierto no se puede calcular mediante bueno, no se puede calcular directamente mediante un cambio de variable. Ajá. Entonces, procedemos mediante la descomposición, ¿no? Que sería menos 1 dividida entre x más 1, más 1 dividida entre x menos 1. Ajá, o sea, ahí tenemos la descomposición con respecto a x de la integral. Entonces, separamos las integrales, ¿no? En este caso que hay un coeficiente constante se puede salir el signo, ¿no? Tendríamos menos la integral de 1 dividida entre x más 1 diferencial de x, más la integral de 1 dividida entre x menos 1 diferencial de x. Entonces, ambos términos son integrales directas que se pueden calcular mediante un cambio de variable. O sea, directamente obtendríamos el resultado menos logaritmo natural de x más 1 más el logaritmo natural de x menos 1 más la constante. Utilizando propiedades, ojo, utilizando propiedades del logaritmo, obtenemos lo siguiente, ¿no? Que es el logaritmo natural de x menos 1 dividida entre x menos 1. Vuelvo a repetir en esta parte, ¿no? O sea, utilizamos propiedades del logaritmo para poder obtener este resultado. ¿Qué propiedad del logaritmo? Pues la diferencia de los logaritmos. Nada más tienen que intercambiar las posiciones de los logaritmos para ver esa propiedad que les estoy comentando y que ya hemos discutido, de hecho, en alguna ocasión. ¿Vale? Ya lo habíamos realizado. Entonces, bueno,
Pues ahí está el procedimiento completo para que lo terminen de copiar, si es que no terminaron. Y bueno, si tienen alguna duda, lo comentamos de una vez, ¿no? Ok, vaya. Profe, en este caso, como se trata de cocientes, em, el resultado de las integrales siempre nos dará logaritmos. No, no siempre. No, no en todos los casos, ¿vale? Es buena pregunta. No en todos los casos van a ser logaritmos. Profesor, Ok, Ajá. profe, muchas gracias. ¿De qué? No hay de qué. ¿Qué pasó, compañero? ¿podría subir un poquito más la diapositiva? Gracias. Ujú. Profe, en este caso, ¿quién sería U? Em, ¿Se refiere a estas de aquí? Ajá. ¿O son como por separado? Usted debería de poder decirlo. No sé. Pues inténtelo. O sea, ¿a quién selecciona como la U en esta integral? ¿Quién sería? Ah, bueno, Pero pues a X, ¿no? solo a la X. O sea, trate de hacerlo así, como usted propone, con solo la X y vea qué es lo que pasa, ¿no? Quizás haya que extenderlo o cosas así. Y también está de acá, o sea, ver cómo la puede resolver. Eh, pero hágalo, inténtelo. Bueno, un par de minutos más, ¿vale? Bueno, un minuto más, ¿no? para continuar. Profesor, disculpe que lo vuelva a molestar con esto, pero podría subirlo otra vez, es que no alcancé a copiar todo muy bien. Ya está, muchas gracias, profesor. Profe, yo tengo una duda. Ajá, ¿qué pasó? En este caso sí llegamos como a factorizar, pero si hay ejemplos donde no se pueda. Claro, porque, o sea, eso significa que sea irreducible, que no se puede factorizar. Ajá. Por ejemplo, Y también podríamos aplicar esto, ¿no, verdad? sí, ahorita vamos a discutirlo. No como aquí, pero sí se puede. O sea, por ejemplo, x al cuadrado más uno es irreducible. Sí. Ujú. Pero Algebraicamente, podríamos utilizar factor común, ¿no? O algo así. no. O sea, sí se puede. O sea, puede, por ejemplo, podría escribirlo así. Es válido. Pero aquí formalmente estamos considerando una, que x es distinta de cero. Y otra, que esto ya no es un polinomio. Ajá. Entonces, por eso no es irreducible. O sea, en la teoría de ecuaciones, debieron ver eso. Sí estudiaron teoría de ecuaciones en álgebra uno, ¿no? O sea, Yo por sé. ejemplo, la solución de eso. O sea, ¿cuál es la solución de eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo pueden resolver eso? ¿De cuál? De esa ecuación. Ah, es más menos uno. No, porque menos uno al cuadrado. No, no es cierto. Ajá, ¿ya vio? O sea, Más por menos ahí sí. va. ¿Cómo dijo? Más menos sí, ¿no? Son Más complejas. menos Las raíces raíz. son complejas. No, no sé. Las raíces son Compleja. complejas. Ajá. O sea, X es más menos Y, son complejas. Entonces, en otras palabras, no es factorizable en el espacio de los reales.
Ajá, y nosotros estamos asumiendo que estamos trabajando con reales. Ojo, ¿eh? De hecho, este, todo lo que estamos trabajando aquí está en el espacio de los reales. Ajá. Hay teoría de la integración para funciones de variable compleja, pero eso es otra onda, eso lo van a estudiar más adelante. Y no estoy seguro si sí lo estudian, la verdad, pero si lo llegan a estudiar, son variable compleja, o sea, teoría de variable compleja o integración de variable compleja, y eso es otra teoría. Entonces aquí todo lo estamos desarrollando con base en la teoría de los números reales. O sea, si no tiene raíces reales, una ecuación cuadrática significa que no se puede factorizar. Ese es un principio del cálculo. De hecho, es parte del teorema fundamental del cálculo. No sé si le suena eso, ¿no? Si no se puede Sí. factorizar, es porque no tiene raíces reales la ecuación, Ya. ¿vale? Sí, profe. Muy bien. Ujú. Y es muy diferente el estudio de la raíz, bueno, de las, sí, de los, ¿cómo se llama? No, no tanto. O sea, para integrales de variable compleja no cambia mucho, pero sí hay que tener cuidado con los supuestos y las formas en que se calculan las integrales definidas, sobre todo las integrales definidas, ¿vale? Porque, bueno, recuerden que los números complejos se representan en un plano de coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces, la componente real siempre se representa en el primer eje y la componente imaginaria o compleja se representa en el eje vertical y entonces aquí ese espacio representa al espacio de los números complejos. Ajá, bueno, más o menos el símbolo de los números complejos, ¿no? Entonces, por eso, cuando ustedes calculen integrales va a tener otra interpretación que no es la interpretación que le hemos dado aquí, ¿vale? Pero no cambia mucho así tan fuerte, no es el cambio, pero no es lo que estamos trabajando aquí, ¿vale? Y eso lo estudian más como en la licenciatura, ¿no? No sé, sí, en la licenciatura sí, pero no sé en ingenierías, no estoy seguro. A ver, déjenme checo rápido. Ahí, en la licenciatura. A ver. Mm, mm, Es que siento, profe, que vimos como lo básico de números complejos, ajá, y yo ajá, creo que fue en álgebra 1, que fue suma, resta, ah, multiplicación y sí, división, pero no así algo tan complejo como una no, integral o una no. derivada. No, es que eso debería de ser más adelante, pero estoy viendo su programa y no aparece. Posiblemente los de finanzas, posiblemente los que vayan a financieras lo vean en parciales 2, posiblemente, en ecuaciones diferenciales parciales 2. Ajá, pero como tal la materia no la tienen, es lo que estoy viendo. Y sí, en la licenciatura, perdón, ahí como tal hay de hecho dos materias, son funciones de variable compleja 1 y funciones de variable compleja 2. Pero bueno, eso ya es de esa parte. Además saben que es otro mundo la licenciatura. Sí, es muy más difícil que la ingeniería. Bueno, tiene otro enfoque, es otro enfoque completamente. Yo estudié la licenciatura en física y matemáticas, con especialidad en matemáticas. Ajá. Vale, o sea, y de ingeniería, pues miren, los enfoques, les pueden preguntar a alguien que se haya cambiado. Por lo regular, si hay alguien en licenciatura que busca otro lado, por lo regular busca la ingeniería, ¿no? Y les pueden contar más o menos las diferencias. Pero sí, los enfoques son opuestos. Vayan, les sugiero, si quieren ver cómo está ese mundo, vayan a una clase de cálculo, si pueden, de cálculo 1 de la licenciatura y se van a dar cuenta de la diferencia. O sea, ¿para qué les cuento, no? Pero espérense, ¿Son espérense. más demostraciones, profe? Sí, ahí son puras demostraciones, más bien ahí son puras demostraciones. Cuando lleguen a análisis matemático 1, más bien análisis matemático, que la llevan creo en quinto semestre, hagan de cuenta que están estudiando la de cálculo 1 de la licenciatura. Ajá, o sea, más o menos por ahí. Ahí más o menos van a ver, pero tampoco es tan pesado, ¿no?
Pero sí, o sea, los invito, ¿no? Si ustedes tienen la curiosidad y quieren más o menos ver cuáles son las diferencias, pues, pídanle chance a algún profesor de cálculo 1 y van a ver la diferencia, ¿no? O sea, no les digo cálculo 2 ni cálculo 3 porque ya son cosas más pesadotas, ¿no? Digo, pesadas a nivel de teoría. Pero igual, y si les da curiosidad, no está de más para que lo vean. Y si les gusta mucho lo de la teoría, pues igual y hasta se andan animando a cursar por allá, ¿no? Bueno. Ok, vamos a continuar. Yo me desvío un poquito, nos desviamos un poquito, ¿no? Bueno, otro ejemplo. No recuerdo si el ejemplo anterior le puse número, pero vamos a poner un numeral a esto de aquí, ¿no? Vamos a considerar el siguiente la siguiente función racional, perdón, es x al cubo menos 6x al cuadrado más 5x menos 3. Y todo dividido por x al cuadrado menos 1. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso a diferencia del caso anterior? El denominador es exactamente el mismo, pero el numerador es otra historia. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es 3. O sea, en este caso el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Por lo tanto, hay que proceder por división de polinomios. Ajá. Entonces, les comentaba, seguramente lo estudiaron, pero de todas formas vamos a repasar la división. Hay diversos estilos en los que pudieron ver la división de los polinomios, pero yo les voy a mostrar esta en caso de que no lo recuerden exactamente, ¿no? Hagan de cuenta que hacemos división como si hiciéramos división en la primaria, entre números. Ajá. Entonces, ponemos en la casita, ¿no? Lo voy a decir a nivel informal, ponemos en la casita al numerador, ajá, y fuera de la casita al denominador, o sea, lo que divide al numerador. Cuando son polinomios, lo primero que hacemos es tomar el factor de mayor grado y dividirlo entre el factor de mayor grado que está afuera. Entonces, x al cubo dividido entre x al cuadrado, ¿cuánto da? Pues da x. El resultado de la división es x. Esa es una parte. Entonces, vuelvo a repetir, es el primero, el de mayor grado, dividido entre el de mayor grado de afuera. O sea, los de mayor grado. X al cubo, dividido entre x al cuadrado es x. Luego, multiplicamos cada uno de los elementos que están fuera de la casita, ¿no? O sea, los elementos del denominador, por el resultado de la división, que es x. Pero con signo contrario. O sea, multiplicamos x por x al cuadrado, queda positivo, le cambiamos el signo, queda menos x al cubo. Ajá. Luego, x multiplicada por menos 1, que sería menos x, pero le cambiamos el signo, queda más x, pero ojo, ¿en qué posición quedaría? Como su grado es 1, quedaría en esta posición, en la del 5x, entonces lo ponemos aquí como x. Recuerden que el resultado era menos x, pero le cambiamos el signo. ¿Me siguieron? Entonces de aquí, lo que vamos a hacer es sumar los coeficientes, ajá, sumar todos los comunes. X al cubo menos x al cubo se cancela, entonces eso siempre va a suceder. El de mayor grado se tiene que cancelar siempre. Ajá. Y los demás, los que no tengan comunes, por ejemplo, el menos 6x al cuadrado pasa directo, ¿no? Después de la línea de suma. Entonces pasa como menos 6x al cuadrado. Luego 5x y x pasa como la suma, ¿no? O sea, 6x. Y el menos 3 pasa directo, entonces queda menos 3. ¿Vale? Ahora, repetimos exactamente el mismo procedimiento con el resultado de la división, ajá, que es parte del proceso. Entonces, este nuevo polinomio tiene un coeficiente de grado mayor que es menos 6. Ajá, o sea, menos 6 multiplicado por x al cuadrado. Lo dividimos por el de grado mayor que está fuera bueno, que está en el denominador, fuera de la casita, y dividimos, ¿no? O sea, menos 6x al cuadrado dividido por x al cuadrado es igual a menos 6. Entonces, colocamos acá arriba el resultado, menos 6. Repito nuevamente, ¿no? El que tiene el mayor grado lo dividimos por el que tiene mayor grado afuera. Luego, el resultado lo multiplicamos, que en este caso es el menos 6, lo multiplicamos por cada uno de los términos o cada una de las expresiones de que están fuera de la casita, o sea, los del denominador. Entonces, menos 6 por x al cuadrado es menos 6, pero recuerden que les vamos a cambiar el signo siempre, o sea, cambiamos el signo. Menos 6 por x al cuadrado es menos 6, pero con signo contrario queda 6x al cuadrado. Ajá.
Luego menos 6 multiplicada por menos 1 queda 6 positivo, pero con el signo contrario quedaría como menos 6 de este lado. ¿Sale? Entonces, nuevamente escribo esta línea que va a denotar la suma, ¿no? O sea, sumamos término a término los que son semejantes y como les decía hace rato, siempre debe suceder que el de mayor potencia se cancela. O sea, menos 6x al cuadrado y 6x al cuadrado se anula. Luego pasa 6x directo y menos 3 y menos 6 da menos 9. En este momento, el coeficiente o el término de mayor grado en el polinomio resultante es 6x, pero no lo podemos dividir, o sea, ya no es divisible por x al cuadrado, ¿sale? En teoría de polinomios, o en otro caso, si lo quieren recordar de esa forma, recuérdenlo de esta manera. O sea, solamente podemos dividir, de hecho, bajo el mismo principio que dijimos al principio. ¿Cuál es? Que el grado del polinomio sea mayor o igual que el grado del polinomio en el denominador. Como en este caso el grado del polinomio resultante es menor que el grado del polinomio en el denominador, significa que terminamos el proceso. Y lo que obtuvimos como resultado de este lado se le llama el residuo de la división. Ajá, o sea, este es el residuo. Ajá. Y esta parte de aquí, pues es el resultado de la división. Ajá, es como el equivalente a la división entre números, que es el resultado de la división entera. Pues esto es el resultado de la división. Resultado de la división. Lo voy a poner de esa forma. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ya que realizamos ese proceso, pues que el polinomio, perdón, la función racional original la podemos separar entre el resultado de la división, que es x menos 6, más el residuo, que es 6x menos 9, dividido entre el denominador original, que es x al cuadrado menos 1. ¿Vale? Ahora, lo que hemos hecho hasta aquí es la división de los polinomios. Todavía no aplicamos la técnica de fracciones parciales o de expansión en fracciones parciales. ¿Dónde vamos a realizar ese? Pues en el término resultante. Ajá. En el término resultante, residual, el término residual, disculpen ustedes, el término residual, ajá, de la división de los polinomios, que en este caso es 6x menos 9 dividida entre x al cuadrado menos 1. Ahí es donde vamos a aplicar la técnica de fracciones parciales o la de descomposición en fracciones parciales. Observen que el denominador, que es el mismo que hace rato, se separa, ¿no? O sea, se puede descomponer. Entonces, bueno, a ver, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Entonces no, bueno, ya no teníamos que hacer nada con el residuo, ¿verdad? Porque tendría que ser con x menos 1. Bueno, aquí será menos 1, pero ya no nos sirve. ¿Me puede repetir otra vez la pregunta? ¿Cómo dijo? O sea, con el residuo ya no se puede hacer nada porque para poder alcanzarlo tendría que ser x a la menos 1. Y ya no nos sirve como tal, ¿sí? ¿A qué se refiere con el x a la menos 1? O sea, para esta división, para Ajá. las 6x, se tendría que multiplicar x al cuadrado por 6x a la menos 1. Ok, ok, ajá. Así sí, mire, si colocáramos eso, por ejemplo, aquí quedaría 6x a la menos 1, pero esto ya no es un polinomio. O sea, si lo escribiéramos así, ya no es un polinomio. Es decir, la división de polinomios debe de ser suma de polinomios y funciones racionales, que son polinomios divididos por polinomios, ¿vale? Entonces, bueno, eso es parte también de la teoría. Si no lo recuerdan así, bueno, piénsenlo de esta forma. Cuando dividen números, por ejemplo, también obtienen números y funciones, y divisiones o cocientes. Ajá, o sea, un cociente resulta ser, si es divisible, resulta ser un número entero más un cociente residual. Entonces, en ese sentido también los polinomios, al dividir polinomios debemos de obtener como resultado un polinomio, que son potencias enteras, ajá, y un residuo que es otra función racional, pero de división de polinomios. Por eso es que no podíamos continuar el procedimiento, como usted comenta, ¿vale? Ok. Entonces ahora, les comentaba, la técnica de fracciones parciales la vamos a aplicar en el término residual.
que es 6x menos 9 dividida entre x al cuadrado menos 1. De aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Pues lo que obtenemos es 6x menos 9 dividida entre x más 1 multiplicada por x menos 1, ¿vale? Es exactamente el mismo caso que hace rato. Y ojo, lo único que factorizamos es la parte que está en el denominador, porque bien podríamos factorizar también la parte que está en el numerador, ¿están de acuerdo? O sea, podemos extraerle un factor común, pero solamente procedemos con la parte que está en el denominador. Eso para desarrollar el proceso. ¿Cuál es el proceso? Como es exactamente el mismo que hace rato, ya cada uno de los factores son irreducibles y por lo tanto los separamos en dos partes, porque son dos factores. La primera parte es un coeficiente asociado al primer factor, que es x más 1, y la segunda parte, el segundo factor, con otro coeficiente constante. Entonces, se dan cuenta, es exactamente el mismo procedimiento que desarrollamos hace rato, ¿no? Entonces, ahora, continuando con esa misma filosofía, lo voy a decir así, pues entonces recuerden que lo que hay que hacer es despejar el numerador del lado izquierdo, ¿no? O sea, lo voy a recordar aquí, o sea, despejamos el numerador del lado izquierdo. Entonces, lo que hacemos precisamente, pues es pasar multiplicando, ¿no? Pasamos multiplicando lo que está dividiendo de este lado. Así es que entonces obtendríamos que 6x menos 9 es igual a, bueno, me voy a saltar algunos pasos. Se dan cuenta, lo que vamos a obtener de este lado es lo mismo que habíamos obtenido anteriormente, que es a más b multiplicada por x más b menos a, ¿sí? O sea, lo que hay que hacer es, nuevamente, pasar multiplicando esto de acá, se cancelan algunos términos, y desarrollamos, o sea, hacemos el desarrollo, y factorizamos luego términos comunes para comparar los coeficientes entre cada término. Al comparar los coeficientes en esta última ecuación, observen que lo que obtenemos es que a más b debe de ser igual con 6 y que b menos a tiene que ser igual a menos 9. ¿Vale? Entonces también como ejercicio, les dejo que ustedes comprueben el resultado, ¿vale? Que es, a ver, déjenme checar por acá el borrador. Sería A igual a 15 medios, 15 medios, y B igual a menos 3 medios. ¿Vale? Ese es el resultado. A es igual a 15 medios y B es igual a menos 3 medios. Y entonces ahora reunimos toda la información. O sea, lo que estamos concluyendo de aquí, vamos a ponerlo así, que por lo tanto, 6x menos 9 dividida entre x al cuadrado menos 1 se puede escribir como 15 medios sobre x más 1 más, voy a ponerlo así, primero, pero voy a borrar ese signo de más porque como b es negativo, queda menos 3 medios dividida entre x menos 1. Este signo negativo afecta al signo positivo que está en la suma, ¿no? Entonces desarrollamos, ¿no? Aquí este signo de más con este signo de menos queda negativo, menos. Y entonces hemos separado en suma de dos fracciones. Nuevamente, para comprobarlo, tendrían que realizar, en este caso, la resta de las fracciones. ¿Vale? Entonces, a ver, voy a mostrar el desarrollo completo por si es que les falta completar algo y continuamos en un momento. ¿Vale? Sí, Vania. Profe, la razón por la cual no se escribe el resultado de la división, bueno, ve que lo tiene como x menos 6 más un cociente. O sea, no se escribe el x menos 6 porque es una igualdad, o sea, el x menos 6 es el equivalente al cociente, o por qué no se escribe de esa forma. Aquí está el x menos 6, ¿no? Aquí. Ajá, pero me refiero a... ¿Esta parte de abajo? Sí. Ah, bueno, es que en esta parte solamente trabajamos con este cociente.
que es donde podemos utilizar la técnica de descomposición en fracciones parciales. Pero no nos hemos olvidado de esto. O sea, ya obtuvimos la división, que es esta parte. Luego, el cociente residual, ¿sí? Lo trabajamos por separado, porque este es el que podemos descomponer en fracciones parciales. ¿Sí? ¿Sí, sí ya me sigue la idea? Sí, y otra duda. Ujú. Si el residuo nos diera 0, Ah, significa que que la división es bueno, no, olvidé el nombre ahorita, ¿no? Del término formal, pero resulta que ya no hay más que hacer. O sea, como el residuo fue 0, entonces ya tomamos todos los términos de la división, que son un polinomio, y eso significa que podemos calcular, por ejemplo, la integral de ese cociente como la integral de un polinomio, ¿vale? O sea, no habría que proceder por la segunda parte. O sea, lo que usted me dice es, supongamos que no existe eso, entonces resulta que esta división es x menos 6. O sea que la integral de esta división es lo mismo que la integral de x menos 6, ¿vale? Eso sería el caso. ok, profe, muchas gracias. Sí, no hay de que, Itzhak, adelante. Profe, entonces el x menos 6 lo va a utilizar después, ahorita que... Ajá, sí, ahorita puse una pausa, ¿no? Pero ahorita lo vamos a utilizar. Ok, bueno. Ok, sí. No, ¿de qué? Daniel. Profe, bueno, yo quisiera, retomando lo de las matemáticas puras, Ah, si pudiera recomendar, alguna bibliografía, porque, por ejemplo, los libros que pues, nos recomiendan en la carrera, pues, son como más prácticos, ¿no? Más aplicados pero oye, si uno quiere revisar teoría, ¿podría recomendar algún libro de mm, cálculo, álgebra? sí, 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 sí. Está el de Spivak, Calculus. ¿No lo conocen? Sí, sí, bueno, sí, ya lo he visto. El autor es Spivak y el título del libro es Calculus. Bueno, se los doy, bueno, el título se hace la referencia siempre en inglés, pero lo pueden encontrar como cálculo, ¿no? O sea, tal cual así se llama el libro, cálculo. Eh, otro famoso es el Bartley. El autor se apellida Bartley. Ese es Introducción al análisis matemático de una variable. Introducción al análisis matemático de una variable. Ajá. El Bartley. Entonces, esas son las recomendaciones comunes. Hay algunos otros, mm, ¿cuál otro es? Bueno, estos son los más utilizados, pero... Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, esos con eso es suficiente. O sea, si le quiere echar un vistazo, esos serían suficientes por lo pronto. Ajá. Porque los otros ya contienen otra perspectiva. Entonces, sí, por lo pronto sería esos dos. Ok, profe, gracias. Ajá. Bueno, y seguramente esos los van a trabajar a utilizar en análisis matemático cuando lleguen a esa materia. Ajá. Bueno, entonces, ahora vamos a reunir los resultados que ya tenemos. O sea, ya trabajamos la división y a partir de la división, el término residual nos dimos cuenta que es la parte donde podemos utilizar la técnica de fracciones parciales. Entonces, al descomponer en fracciones parciales, ahora procedemos a implementar el cálculo del integral. Primero, completamos la identidad, ¿no? Por ejemplo, o sea, la identidad es la igualdad, pues. Ajá, o sea, aquí escribimos que esto es x menos 6 más, en lugar de escribir 6x menos 9 dividido entre x al cuadrado menos 1, ya escribimos la identidad que obtuvimos acá abajo, o sea que es 15 medios dividida entre x más 1 menos 3 medios dividida entre x menos 1. Ajá. Y entonces se dan cuenta, cuando querramos establecer el cálculo de la integral completa, que es la integral de esta función racional, pues se va a separar en 4 términos, que son estos, la x, el menos 6, el 15 medios en x más 1 y el menos 3 medios en x menos 1, esos 4 términos. Ajá.
Y es con eso con lo que vamos a rematar, por así decirlo. O sea, voy a alejar un poquito más la pizarra para trabajarlo ahí mismo. Calculamos entonces, o establecemos el cálculo de la integral de x al cubo menos 6x al cuadrado más 5x menos 3, dividido todo por x al cuadrado menos 1 con respecto a x. Entonces es, como nos está diciendo la identidad hasta arriba, es la integral de x, ya lo voy a ir separando, ¿eh? O sea, es la integral de x con respecto a x, menos la integral de 6 con respecto a x. Voy a escribir abajo, más, como 15 medios es constante, sale la integral, quedaría 15 medios de 1 dividida entre x más 1, diferencial de x. Ajá, más, bueno, menos, en realidad, menos 3 medios de la integral de 1 dividida entre x menos 1, diferencial de x. ¿Sale? Bueno, y entonces ya que obtuvimos esta expresión, entonces procedemos al cálculo de cada uno de los términos de la integral, ¿no? Que sería x al cuadrado sobre 2 menos 6x más 15 medios del logaritmo natural de x más 1 menos 3 medios del logaritmo natural de x menos 1. Ajá. Más la constante. ¿Sale? Aquí podemos volver a utilizar factorización. Podemos factorizar y utilizar propiedades de logaritmos para calcular una expresión más reducida del logaritmo. Ajá. Entonces voy a ponerlo directamente, ya ustedes lo comprueban, ¿no? De aquí podemos factorizar el 3 medios, ¿sale? El 3 medios lo podemos factorizar de ambas expresiones. Ajá. Entonces quedaría 3 medios multiplicado por el logaritmo de x más 1 elevado a la 5 potencia. Ajá. Vuelvo a repetir, todo esto es por propiedades del logaritmo, ¿eh? Y dividido todo entre x más 1, más la constante de integración, ¿vale? Y ese sería el resultado último. Ahora, el resultado contiene un logaritmo y su compañera me preguntaba hace rato que si todas las veces va a resultar en logaritmo, ¿vale? O sea, no hay que dejarnos llevar por las apariencias, por así decirlo. O sea, no siempre los resultados van a ser logaritmos. Ajá. Ahí, en la pantalla no se alcanza a ver bien lo de abajo, ¿verdad? Es, Profe, ¿puede bajar la pantalla? x menos 1. Bueno, se lo hice por esa parte, ¿no? Permítame escribirla un poquito más, O sea, es x más 1 a la 5 dividida por x menos 1. Ya se ve ahí, ¿no? Es todo lo que contiene. ¿Ok? ¿Dudas? Creo que no, profe. Por mi parte no, profe. Bueno, muy bien. Yo tengo una. Sí. A no valdría el menos 3 medios. O sea que si es al revés, Ajá. no. No por el orden. Quizás si usted lo está desarrollando aparte y obtuvo un orden diferente, o sea, fíjese bien en cómo está aquí. La A es el coeficiente asociado a x más 1 y la B es el coeficiente asociado al x menos 1. Entonces, el A es el que vale 15 medios, o el 15 medios es el que va dividido entre x más 1, y el B es el menos 3 medios que va dividido entre x menos 1, ¿vale? Es que yo hice la matriz y me salió que A era el menos 3 medios. Sí, cheque ahí sus operaciones, también cheque bien el sistema, ¿no? Quizás por ahí se le fue un signo o algo, o sea, pero sí, la solución está bien. Bueno, es más, si quieren la podemos comprobar aquí directo, ¿no? Porque 15 medios, en la primera ecuación, 15 medios menos 3 medios son 12 medios, ¿no? 12 medios dividido entre 2 es 6, que es esta primera parte. Luego, B, que es menos 3 medios, menos A, que es 15 medios, o sea, serían menos 3 medios, menos 15 medios. Menos 3 medios menos 15 medios, o sea, menos 3 menos 15 son menos 18, menos 18 medios es menos 9, ¿no? O sea, está comprobado. Pero chéquelo, o sea, Sí, ya. Es que le puse 9, no menos 9. bueno, ahí estaba el detalle. Sí, ya, Ok, gracias. vale, sí. No hay que. Isaac.
Mande, profe. Tenía la mano levantada. ¿No tiene duda? No, bueno, según yo ya la bajé. Ok, Gabriel. Una pregunta, profesor. Ujú, ujú, ujú. En el caso de que, bueno, yo decidiera en la parte de 6x menos 9 sobre x cuadrada menos 1, directamente dividir esa fracción en 6x sobre x cuadrada menos 1 menos 9 sobre x cuadrada menos 1 para Es válido. simplificar el sistema. Ujú, es ¿Estaría bien válido, es válido. usted? Ajá, es otra alternativa, es otra alternativa. Ok, profe, gracias. Sí. La alternativa que comenta Gabriel es equivalente a desarrollar el cálculo de la integral de esta parte, o sea, la integral de 6x menos 9 entre x al cuadrado más 1, en dos partes, ¿no? Porque lo pueden ver de esa manera alternativa. O sea, pueden separar la división en 6x entre x al cuadrado menos 1 y menos 9 entre x al cuadrado menos 1. De todas formas, bajo esta perspectiva, tendrían que desarrollar la suma de fracciones parciales en x al cuadrado menos 1. Ajá. Bueno. ¿Otra duda, otro comentario adicional? Ok. ¿Hay alguien que no haya terminado de copiar? No. Muy bien, entonces vamos a discutir más ejemplos, ¿no? Hasta ahorita eh, vamos a discutirlo de la siguiente forma. En los ejemplos anteriores, ¿no?, el denominador se descompone, o se descompuso, vamos a ponerlo así, se descompuso en factores lineales que no se repiten, vamos a ponerlo así. Pero es posible que algunos sean repetidos. Y en ese caso, debemos considerar una expansión, vamos a poner así, una expansión diferente. Vamos a ver, diferente. Ahorita vamos a ver cómo es diferente. O sea, lo voy a poner en un ejemplo. Vamos a considerar el número 3. O sea, en el ejemplo número 3 ya directo vamos a trabajar con una integral. O sea, vamos a decir que vamos a calcular la integral de 3x al cubo menos 18x al cuadrado más 29x menos 4 dividido todo por x más 1 multiplicado por x menos 2 al cubo con respecto a x. Ajá. ¿Quién me puede decir si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador o no? Es menor, ¿no? El numerador. Es menor el numerador. Ajá. ¿Cuál es el grado del denominador? X cuarta. 4. Es 4, exactamente. El grado es 4, o x cuarta, como dijeron. Entonces, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, por lo tanto, podemos proceder mediante la técnica de integración por fracciones parciales directamente. ¿Sale? Ahora, otro comentario es que uno de los factores, o sea, estos términos ya son irreducibles, ya el x más 1 y el x menos 2 es irreducible, pero uno de ellos se repite. Ajá. ¿Por qué se repite? Porque tiene una potencia y esa potencia indica el número de veces que la base se está multiplicando consigo misma. En otras palabras, podemos decir que este factor aparece 3 veces. Es como si nosotros escribiéramos en lugar de la potencia, pues tal cual el desarrollo del producto, ¿no? O sea, x menos 2 por x menos 2 por x menos 2 es x menos 2 3 veces. ¿Sale? Entonces, como es repetido, tenemos que tomar en cuenta las repeticiones al hacer la expansión. Los coeficientes asociados a las fracciones parciales van a seguir siendo constantes porque los factores son lineales, en eso no cambia. Ajá. La expansión.
Pero en lo que sí cambia es en lo siguiente, ahorita se los explico cuando lo desarrolle. Fíjense, tenemos 3x al cubo menos 18x cuadrada más 29x menos 4. Entonces todo dividida por x más 1 por x menos 2 al cubo. Entonces fíjense, un coeficiente para el primer factor, que es x más 1. Entonces a dividida entre x más 1. Otro coeficiente para el segundo factor, que es x menos 2. ¿Vale? Entonces, hasta ahí no cambia nada. Pero como aparece 3 veces, tenemos que considerar el número de repeticiones que aparecen. Pero, ¿qué creen? Además de considerar el número de apariciones, consideramos la potencia. Es decir, vamos a asociar otro coeficiente que es c, pero dividida entre x menos 2 al cuadrado. ¿Vale? ¿Y por qué al cuadrado? Porque vamos a ir elevando o vamos a ir considerando, ¿sí? También las posiciones de la potencia. Ajá. O sea, la posición de la potencia inicial es 1, la posición de la potencia secundaria es 2. ¿Cuándo vamos a terminar? Cuando la potencia coincida con la potencia original. O sea, consideramos el número de factores cuantas veces aparecen. Ajá. Entonces, aquí aparece una vez, aquí aparece 2 veces. Tenemos que considerar el número de veces que aparece, o sea, que aparece 3, nos falta un término. ¿Sí me siguieron la idea? O sea, agrego el AD, porque estoy utilizando como en orden algebraico, alfabético. Entonces aquí tendríamos x menos 2 al cubo, ¿no? Ajá. Entonces consideramos las repeticiones. ¿Sí me siguieron la idea? Y esto se realiza siempre que hay repeticiones. Ajá. Entonces, el término individual original, una vez, el término repetido 2 veces y el término repetido hasta 3 veces. No continuamos porque ya originalmente no hay más repeticiones, o sea, solo son 3. En resumen, si un coeficiente, bueno, un factor se repite n veces, se obtienen n fracciones parciales asociadas a ese mismo término. ¿Vale? Entonces aquí voy a hacer un rayoneo. Ajá. Enfatizando, voy a poner en una nube este término que va asociado a los 3 términos que implementamos de este lado. ¿Dudas hasta ahí? O sea que si es, por ejemplo, la 7, tendría que ser eso como está, 2 7 veces, ajá. al cuadrado, Al cubo, a la a la cuarta. a la quinta, hasta la 7. Exactamente. Vale, gracias. Dígame. Yo no entendí muy bien por qué se tenía que repetir el número de veces del índice del exponente. Sí, porque el número de veces que aparece el factor original tiene que ser considerado en la expansión. Ajá. ¿Cuántas veces aparece el factor? Aparece 3 veces. Entonces tenemos que considerar 3 coeficientes, o más bien 3 términos racionales para la expansión. Ahorita lo van a ver por qué. Ajá. Y los invitaría a que consideren que no sucede eso, ¿no? O sea, que pueden agregar, por ejemplo, el x menos 2 todas las veces que aparezca, pero sin las potencias, ¿no? Algo así, o sea, como que intentar hacer procedimientos equivalentes, pero sin seguir la regla. O sea, en este sentido, se tienen que considerar los coeficientes elevados a las mismas potencias, precisamente por los residuos. O sea, es que a nivel teórico nos está indicando que va a haber tres términos racionales asociados al grado del denominador. Ajá. Entonces, según el grado del denominador, es el número de funciones racionales en las que se separa el. Ajá. Entonces, tomando eso en cuenta, como el grado del denominador es 4, entonces debe de haber 4 términos en la expansión. ¿Sale? Y para lograrlo, pues tenemos que tomar en cuenta todas las potencias de los coeficientes, de los factores. X más 1 solo tiene una potencia, es 1, entonces solamente es una vez. X menos 2 es al cubo, tiene que haber 3, ¿no? Pero van en orden de potencias.
Ahorita van a ver cuál es el efecto, ¿no? No, sí, ya lo entendí. ¿Como un factorial? Más o menos como si fuera un factorial, la idea más o menos así que en los factoriales van reduciendo los números, algo así, si lo quieren ver de esa forma. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Recuerden, el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que sigue es ahora despejar el denominador. Se lo voy a poner aquí. Despejamos el numerador del lado izquierdo. Entonces, para despejarlo, pues realizamos el producto de el denominador del lado izquierdo por toda la expresión que está del lado derecho. Se van a dar cuenta que se cancelan diversos términos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, para la A se cancela el x más 1, entonces solo queda x menos 2 al cubo. Luego para B queda x más 1 por x menos 2 al cuadrado. Luego más C multiplicado por x más 1 por x menos 2. Ajá, y más D multiplicado por x más 1. Ajá. Entonces esta es la expansión correspondiente. Observen que el grado del polinomio, del lado derecho es 3. ¿Sí? Igual que el grado del polinomio que está del lado izquierdo. ¿Vale? Entonces ya les dejo como ejercicio que ustedes calculen los coeficientes. ¿Vale? O sea, hay que desarrollar esta parte de aquí, todo lo que está del lado derecho, factorizar, comparar coeficientes y resolver el sistema de ecuaciones. En este caso, voy a ponerlo aquí como comentario, en este caso, el sistema de ecuaciones asociado para calcular los coeficientes es de 4×4. O sea, van a ser 4 ecuaciones con 4 variables. Y el número de ecuaciones o el número de variables, pues está definido desde el principio, ¿vale? El número de ecuaciones corresponde al número de variables. Ajá. En este caso las variables son A, B, C y D. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar lo que queda para que lo desarrolle, ¿no? Y mientras voy a tener las dudas de sus compañeros, ¿no? Iván. Mi duda era que, por ejemplo, la integral dada nos da en el denominador las repeticiones, o, por ejemplo, puede que no nos la dé y nosotros al factorizar nos dé una con repeticiones. Ajá, o sea, sí es posible que no venga factorizado de origen, ¿es lo que me está preguntando? Sí. Sí. Ajá, es posible que no venga factorizado de origen. Entonces, cuando factoricemos, tenemos que llegar a la mínima expresión. La mínima expresión es cuando ya no se puede reducir, o sea que es irreducible la expresión, ¿vale? Ajá, pero esa factorización, como usted dice, en el origen, puede que a la hora de nosotros factorizar nos dé una con repetición o regular. Ajá, sí, exactamente, es posible que nos dé repeticiones. Ok, gracias. Sí. Gabriela. Y en el caso de que realicemos el producto y al momento, después de realizar el producto, hacer la división, ¿no sería otra opción? Al momento de realizar el producto, hacer la división. ¿En qué parte? Al principio, si realizamos el producto de el denominador, Ajá. lo Y luego hacemos la división. Sí. Ah, ok. Sí, es equivalente, lo puede hacer así. O sea, es otra opción. Ajá. Lo que dices, compañera, es que desarrollen el producto aquí, ¿no? Desarrollen el producto aquí y hagan la división. Pero la pregunta sería, ¿si es eso, Gabriela, lo que me pregunta? Sí. Ok. Lo que hay que reflexionar es si se puede realizar la división. Ajá.
O sea, puede realizarlo y puede, pero desde el principio podíamos haber visto que no se puede realizar la división, pero ¿por qué no se puede realizar la división? Ya no son polinomios. No, sí son polinomios. Porque Sí, eso ya, tiene ¿no? un grado mayor. Por el grado del denominador, ¿no? Ya lo dijeron, por el grado, por los grados. Igual tendrías que ser a la x menos 1 y eso. Exactamente, saldría un x a la menos 1, por ejemplo. El principio general para poder realizar la división es que el grado del polinomio en el numerador sea mayor que el grado del polinomio en el denominador, mayor o igual. En este caso, el grado del polinomio en el numerador es menor que el grado del polinomio en el denominador, entonces no se puede calcular la división. ¿Sale? Así es que, por ejemplo, antes de que, o sea, al desarrollar esto, se van a llevar un ratito, estamos, o sea, aunque sea, depende de qué tanta habilidad tengan, pero se llevan un ratito, aunque sea. Y quizás lo habrán hecho innecesariamente, ¿no? Porque primero habría que ver eso, ¿no? Reflexionar o detenernos tantito. Ajá, y pensar en esos principios. ¿Vale? Es sugerencia para lo general, ¿de acuerdo? Sí, gracias. María Fernanda. Profe, ¿cree que puede repetir lo del despeje? Es que me perdí un poco. Sí, hay que despejar el numerador, o sea, dejar libre esto, todo esto de aquí. Para ello tenemos que pasar multiplicando este término del otro lado, ¿no? Y este término, el x más 1 por x menos 2 al cubo, pues pasa multiplicando todos y cada uno de los términos. Al pasármelo multiplicando, el producto se va a distribuir por cada uno de ellos y se van a cancelar términos. En el primero se cancela x más 1. Ajá. En el segundo se cancela x menos 2 una vez. Por eso queda x menos 2 al cuadrado. ¿Ya me sigue? Ajá. Sí, sí, sí. Ok. Otra cosa. Después uno dice, despejemos el numerador es 3x al cubo, ¿no? Ah, sí, es 3x al cubo. Sí, gracias, Gabriela. Aquí es 3x al cubo. Lo ponen en rojo porque lo había escrito originalmente mal, ¿no? Entonces ahí para qué. Ajá, 3x al cubo. Gracias. Ok, Ángel, sí, la respuesta es correcta. Ángel puso la respuesta en el chat, es correcta. Y bueno, donde también la pueden encontrar es en el libro. Ahora, en el libro
van a encontrar otro ejemplo que no discutí con ustedes, ¿vale? Ese es para que ustedes vean el procedimiento equivalente, otra forma de resolver el problema de calcular los coeficientes. Ajá. Muchas veces esa técnica es útil, entonces sí es necesario que obtengamos la relación entre los coeficientes, o sea, que comparemos los coeficientes para poder utilizar la técnica, ¿no? Entonces es como un híbrido, un combinado, pero chéquenlo ustedes. Se les dan valores, les voy a contar en general lo que sucede, pero quiero que ustedes lo chequen también. Se le dan valores a las X, ¿no? Valores que anulen los términos que están dentro de los polinomios. Por ejemplo, si X es igual con 2, aquí, nos estaríamos dando cuenta que, bueno, espero que se den cuenta, si X es igual con 2, que por ejemplo, X menos 2 se anula, ¿no? Este se anula, este se anula y este otro se anula, pero este no. Ajá. Entonces lo que quedaría aquí es 3D, ¿no? Así quedaría 3 veces D. Esto nos dice que podemos calcular el valor de D directamente si sustituimos el valor de X2 también del lado izquierdo. O sea, sustituimos el 2 para cada uno de los términos que están del lado izquierdo y de esa manera despejamos a D. ¿Vale? Ahora, nos fijamos en otro valor de X que anule los términos, ¿no? Por ejemplo, si X es igual a menos 1, se va a anular este de aquí, o sea, todos los que son X más 1 se anulan. Se anula X más 1 y se anula este de acá, excepto este, que es el primero. Lo cual nos estaría diciendo, si evaluamos en 1, menos 1 menos 2 es menos 3 al cubo, menos 27, ¿no? O sea, nos diría que en menos 27, A es el resultado de la parte que está del lado derecho. Sustituimos el X igual a menos 1 en todas las expresiones que están del lado izquierdo y de esa manera podemos despejar y conocer el valor específico de la A. Entonces, así ya tenemos el valor de A y el valor de la D. Sin embargo, necesitamos las relaciones que son el sistema de ecuaciones, o sea, necesitamos el sistema de ecuaciones para poder sustituir los valores que ya calculamos de A y D para calcular los de B y C. Se vuelve, o sea, reduce el orden del sistema, se vuelve más adecuado, más propio poder calcular los valores de las constantes. Ya los tienen ahí, el libro propone esa técnica, entonces les propongo que lo revisen, que vean cuál es la técnica que más les favorece o con la que se sientan más cómodos. Sin embargo, eso no lo van a poder descubrir sino hasta que empiecen a hacer los ejercicios, o sea, que empiecen a desarrollarlo y descubran cuál es la mejor técnica. No hay una mejor técnica, porque para algunos va a ser más fácil realizarlo de una forma o realizarlo de la otra. Ajá. Entonces, hay que ensuciarse las manos, por así decirlo, para aprender, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Échenle ganas y seguimos en contacto, ¿vale? Buena tarde. Gracias. Gracias, Gracias, buena profe. tarde. Mañana, profesor. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos, bye.